La sed y el agua. Con Raquel Daruech. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien con esta propuesta del 2026 de la sed y el agua. Estamos en YouTube, estamos en Antel TV, estamos también en radio los martes y bueno, tenemos una actividad muy profusa, muy intensa. Intentamos dar con los temas más importantes. Yo hoy les voy a presentar a una licenciada en comunicación, activista social y trans, que fue una de las impulsoras más fuertemente conocidas de la ley, que luego en Uruguay parece mentira, pero en muchos temas tiene adelantos muy importantes, que realmente nos llena de emoción y nos honra que sigamos siendo así a pesar de algunos quiebres fuertes que la sociedad hoy está sufriendo, de inestabilidad y de violencia y todas esas cosas que repudiamos, pero que a su vez nos invitan a actuar, porque no hay otra forma que tomar contacto con lo que no nos gusta dentro de lo que podamos hacer, como el colibrí con el incendio del bosque, de la selva. Traía una gotita y cuando le interpelaron de qué se iba a hacer con esa gotita, y dijo, y yo hago mi parte, y cada uno tiene que hacer su parte, lo que puede, ¿me entienden? Así que yo le estoy dando la bienvenida a Josefina González. Es un gusto, colega. Muchas gracias, un placer y muchas gracias por la invitación. ¿Dónde estuviste trabajando como periodista? Estuve trabajando en la 30 Radio Nacional hace muchos años y después tuve algunos proyectos como de espacios radiales con otras personas, pero en realidad en medios mucho no he trabajado, suelo ir más que nada a dar entrevistas y trabajar desde la comunicación, sí, porque me parece como una pata sustantiva y fundamental esto de comunicar y esto de la oralidad y el lenguaje también, ¿Y cómo ¿no? te ha servido para esta lucha Muchísimo. Has emprendido junto, obviamente, con muchos otros, pero que de pronto tener la voz afinada, tener los elementos y los conocimientos como para poder argumentar, pesa más? Exactamente, sí. Es una carrera muy linda, por eso la elegí. A mí la comunicación me gustó desde siempre. Y esto de tener una voz política y tener formación en comunicación, pero creo que también es un poco innato lo que cuando se trae. La comunicación se trae, creo que de manera innata, sí. Además de la formación, que uno después siempre recorre esos espacios, esas áreas. Es que nosotras, las que somos mayores en comunicación, no tenemos la carrera. Porque no existía. No existía, y mucha gente que trabaja en los medios no la tiene tampoco. Claro. Por eso es una maravilla la multiplicación, la multiplicidad de mujeres. El otro día en un premio a la Mujer del Año, Carolina García recibió el premio junto con otra señora que trabaja en lo social, ¿no? Compartieron los premios y los principales premios, y Carolina hizo una referencia a mí como de las pioneras, pero una cosa que realmente me impactó fue que en el Canal 10, el noticiero, trabajan 27 mujeres. ¡Qué bien! Cuando yo entré hace 43 años a Telenoche, yo era la única mujer. No lo dudo. Creo que sí, capaz que había una limpiadora, sí, seguro que había. Claro. No fui la única, pero como mujer en un noticiero sí. ¿Qué te pasó en tu vida que resolviste cambiar de sexo o de género u optar esto que está tan prohibido tanto en Rusia como en Irán como en tantos lugares del mundo? ¿No? Que te pasan por todo si tenés suerte, ¿no? Te pasan por todo un examen y ven si realmente tú te querés cambiar, naciste varón pero te sentís mujer y te otorgan ese permiso, pero no esto de transicionar en el género. Sí, no, en realidad yo no creo que sea una opción. Esa es una cuestión que está, ¿Ah, sí? que se viene estudiando hace mucho. Hay diferentes teorías y discusiones,
pero no creo que nosotras optemos por, creo que ya nacemos con eso. Después lo que hacemos es, de alguna manera, ver si ponemos eso en diálogo con quien queremos ser, si logramos aceptarlo y hacer todo ese proceso que implica un largo proceso, que primero es adentro con una misma y luego eso se pone en diálogo con el afuera. Pero se trata de procesos, no creo que sea una opción, no es que yo me levanté un día y dije quiero ser travesti Exacto. o quiero ser trans, no me sucedió eso. ¿Sabés que el Fue un otro día proceso. vi una cosa insólita, tal vez tú la sabés, la medición de los dedos, Ujú. que inclusive embarazada una mujer Ajá. puede saber el sexo de su bebé. Mira. Entonces, la cantidad de estrógenos Ajá. y de, ¿cómo se llama lo de las mujeres? Los Tro- hombres testosterona, testosterona. Lo de los hombres testosterona. testosterona. Te lo da según la medición del cuarto y el segundo dedo. Mira, interesante. Yo los tengo bastante, quise como, pero no. Pero sí es que me llamó la atención, yo digo, esto es una fantasía. Y el señor era un científico y dice que está todo estudiado eso. ¿Sí? La medición. Ya te lo ¿Es un paso método con- científico? Dicen Dice. que sí. Hecho así parece realmente que no, pero parece que tiene un sustento. Un sustento. Qué gracioso. En el claro. caso nuestro no tiene nada que ver con lo hormonal, no tiene nada que ver. Creo que es una cuestión de, sí de decisión de vida en cuanto a si querés y aceptás quién sos. Tiene que ver con eso. ¿Y porque de en cuándo realidad, lo sentiste tú? desde muy pequeña, estas cuestiones no nacen a partir, porque eso es una cuestión que trabajábamos nosotras Sí. públicamente en aquel momento que discutíamos en La este ley, país, sí. la ley integral para personas trans, que decíamos, bueno, ¿qué pasa con las niñeces? Nosotras también queremos que las niñeces tengan ese derecho que nosotras no tuvimos derecho a ser niñas travestis trans. Tuvimos que esperar a ser mayores para acceder a nuestra identidad, para poder hacer los reclamos correspondientes, para construir la política pública que después construimos y para poder habitar esa identidad. Entonces no desde se muy elige, pequeñas, no, claro. para mí se nace. Y tampoco es, bueno, capaz que esto que te estoy diciendo tiene una base científica y es Seguramente. más estrógenos, ¿no? Sí, no sé si tiene que ver con lo hormonal, ¿No? creo que tiene que ver con una cuestión más desde la otra vez vi ¿Desde un lo social, documental, decís? no, cerebral. La otra vez vi un documental de una señora científica, no me acuerdo el nombre, pero lo encontré en YouTube, y ella viene estudiando hace mucho tiempo las cuestiones de las composiciones cerebrales. Y dice que hay una predisposición, según ella, según investigaciones que ha hecho, hay una predisposición. Ella no habló de la transexualidad ni de las personas trans, habló de la homosexualidad, que es otra cosa. Que hay una predisposición cerebral que de alguna manera indica que la persona suele ser homosexual por esa composición cerebral. Y en realidad ella lo que estudiaba era cómo afectaba eso socialmente a las comunidades. Y ella hacía un estudio donde revelaba que de alguna manera, donde hay personas homosexuales, tanto gays como lesbianas, las comunidades crecen. ¿Por qué crecen? Decía ella. Bueno, porque son por lo general quienes se encargan de los cuidados, quienes se encargan de sostener las familias, quienes se encargan de sostener a sus sobrinos, por ejemplo. Entonces, había un estudio que ella hizo específico sobre familias que tenían una persona homosexual, gay o lesbiana, que era tío o tía, y esas familias habían crecido en número, se habían reproducido mucho más que una familia que no contaba con una persona homosexual. ¿Por qué? Porque se hacen cargo de los cuidados, porque amenizan, acompañan en comunidad, y tenía que ver más o menos con eso el estudio de ella, y ella lo llevaba desde lo cerebral hasta lo social. Y me parece algo muy importante. Insisto, esto fue sobre la homosexualidad, no es sobre la transexualidad. Claro. Pero en realidad los estudios travestis trans, hubo estudios desde el principio, del 1800 y algo, fueron como los primeros estudios. Yo hice como toda una investigación en cuanto a eso porque con otra compañera teníamos un curso que dimos el año pasado en Bellas Artes que tenía que ver con la historia de lo travesti trans desde el punto de vista del arte, el aporte artístico que se ha hecho desde el punto de vista del arte como una herramienta política, ¿no? Entonces hicimos todo un estudio desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, donde habían restos enterrados de huesos que estaban en posición femenina y se trataba de huesos de una persona que, según su momento histórico, había vivido en una identidad, era un varón, Sí. según su esqueleto. El esqueleto decía que había sido un varón, pero fue enterrado en posición como se enterraron las mujeres. Ajá. Entonces entendemos que esa fue como la ancestralidad más antigua, por lo menos desde la antigua Grecia, ¿no? En cuanto a las cuestiones de la transexualidad o de las personas travestis trans. ¿Y cómo fue para ti este proceso hasta que
emergiste? Fue lento y fue pensado y fue paso a paso. En realidad, las identidades no binarias, o sea, todo aquello que no es varón ni mujer en este sistema, se le hace muy difícil emerger y se le hace muy difícil también desarrollarse después, por los motivos que hemos compartido públicamente y que hemos trabajado públicamente siempre, esto de lo que tiene que ver con la violencia y la discriminación, ¿no? En ese sentido se hace muy difícil desarrollarse, pero en realidad nosotros desde muy pequeñas sentimos que no somos aquello que se esperó de nosotras y aquello en el cual fuimos inscriptos. ¿Y se sufre, Sí, digamos? claro, por supuesto que sí, porque casi siempre Porque es en no se soledad. puede decir, además. Y porque no tenés pares, no tenés referencias, por lo menos en mi tiempo no teníamos pares y referencias para hablar de estas cuestiones. Hoy, por suerte, hemos avanzado un poco. Hoy se puede decir que sí existimos referencias públicas, que podemos hablar de esto públicamente, que hemos trabajado política pública y normativa, y eso hace que las personas puedan ser, o que puedan por lo menos referenciarse con alguien. Cuando nosotras nos criamos, yo ya soy un poco más grande que las nuevas generaciones, no teníamos referencias, no teníamos con quién referenciarnos, no veíamos travestis en la tele, sí se vio una en los 90 recién, que fue Cris Miró, que emergió, que fue una gran diva rioplatense, Una belleza, una además. actriz de teatro, muy guapa, muy educada, y ella fue como la gran referencia para las latinoamericanas, y creo que también para toda Latinoamérica en los 90. Pero antes de los 90 no había referencia, la única referencia eran las crónicas rojas de la policía, que siempre hablaban de las travestis que llevaban presas o detenidas que estaban en O ejercicio. las que mortificaban hasta la Exacto, muerte. también las que torturaban, o las Me que acuerdo clarito estar asesinaban. en Canal 4 y tener que dar ese tipo de noticias. Sí, sí, y que encima no se respetaba en ese tiempo, no había una política establecida para respetar la identidad de género, se hablaba de los travestis o se hablaba en términos mucho más violentos, ¿no? Pero Desconociendo la el otro día me identidad. acordaba viendo al Lobo Núñez, que es que Drexler hizo una van premiere de su nuevo disco ahí en la Ajá. casa de él, y me acuerdo que viéndolo con el paso del tiempo, ¿no? Que todos lo llevamos marcado, ¿no? Cada uno a su Ajá. manera. Sale de un programa mío en BTV y con una novia, en ese momento tenía una novia que era blanca, judía, qué sé yo, y entonces habíamos pedido un taxi. Ajá. Y cuando ve que el que va a subir al taxi, pero no te digo que no hace mucho tiempo, va a subir al taxi el Lobo Núñez, Ujú. el taximetrista emprendió una disparada, ¿cómo decirte? Ajá. Lo dejó a pie. Imagínate, por la frustración que fue para todos, porque Claro. él lo tomó como ya con el cuero duro, ¿viste? Claro. Ujú. Pero no, pero que la discriminación existe y no Claro hay que con qué. existe y hace mucho daño a las personas. Por eso también nosotros entendimos que estas cuestiones eran políticas y que había que seguirlas politizando y politizarlas aún más. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el movimiento por la diversidad en este país, por las disidencias, lo encararon siempre las personas travestis trans. Desde finales de los 80 que comenzó en nuestro país la organización por la defensa de los derechos de la diversidad sexual, y recién la primera concentración fue en el 92 y la primera marcha en el 93. Y quienes iban al frente en la primera línea de batalla eran las travestis. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban por fuera de la legalidad y no tenían trabajos y no eran personas formalmente inscriptas en un sistema, sino que se dedicaban exclusivamente al trabajo sexual. Entonces no tenían nada que perder. Entonces siempre fuimos las que estuvimos en el frente de esa lucha porque no hemos tenido nada que perder. Hoy, por suerte, hemos caminado muchísimo y hemos logrado construir un marco normativo, hemos logrado construir política pública, hemos logrado instalar el tema políticamente, sabiendo que estas luchas son políticas y que tienen que ver con la necesidad de instalar en esta sociedad un piso importante de igualdad de derechos para todas las personas, no solamente para las personas de la diversidad sexual, no solamente para los gays, las lesbianas, las transexuales, las travestis, no. Cuando hablamos de instalar igualdad e instalar cuestiones políticas, tiene que ver con afectar a toda la sociedad y hacer una sociedad un poco más inclusiva, más igualitaria, más genuina y más sana en el sentido de generar buena convivencia. Y en eso creo que ganamos todas las personas, no solamente las de la diversidad. Pero hoy estamos casi perdiendo, lo hablaba hace Sí. unos minutos con el presidente de Codicen, la violencia ha ganado
en muchos estadios, ¿no? En muchos lugares. Las violencias y las intenciones políticas también, porque detrás de las violencias hay aparatos estratégicos instalados. Que están armando, Ujú. y uno no cree que no, que Claro, cree en aquellos, y sobre todo esto, ¿no? exacto. Internet Sí. y las Sí, aplicaciones. hay un creimiento de que las cosas suceden solas y no, las cosas no suceden solas. Hay una cuestión organizada, estratégica, políticamente armada para que sucedan cosas. Yo vengo estudiando hace un rato largo ya en la cuestión de las extremas derechas mundiales y hay una estrategia clara política de las extremas derechas en esto de cómo coinciden algunos perfiles de algunos Candidatos. personajes políticos que hoy lideran sus países. Hablamos de un Bukele, de un Trump, de un Milley, y algunos otros más, algún Cast, por ejemplo. Y ellos, en la performance que hoy utilizan políticamente, si uno analiza profundamente sus perfiles, y hay una característica que comparten todos, más allá de que sus regímenes o sus autocracias difieren un poco en el método, en la forma de cómo políticamente ellos van bajando línea y construyendo política de control, pero en realidad hay un perfil que se repite en todos, y es esto de que se sembra el caos, se sembra esto de qué mal que estamos socialmente, y ellos se presentan como salvadores. Ujú. Ellos vienen con un perfil como que vamos a salvarles de... Y no, Así. nadie nos salva de un mundo donde si las personas no nos comprometemos a hacer política y a participar desde diversos espacios para construir un mejor país, una mejor sociedad, un mejor sistema, no hay salvadores y salvadoras desde el punto de vista político. Y eso está bueno empezar a entenderlo como humanidad. Sí, sí, sí. Así tenemos este panorama internacional, Ujú. de estos De estos salvadores. salvadores, Sí, exactamente. que son ellos que tiran la bomba, que generan la guerra, que generan el bloqueo, que hacen pasar hambre, que diezman, matan y generan genocidios y después pretenden salvarnos de lo que ellos mismos ya hicieron. Claro. Entonces hay que entender esa perversidad Claro. también. ¿Y crees que está preparada nuestra sociedad para entenderlo, nuestros jóvenes? Yo no subestimo a las personas, creo que las personas tenemos una cuota de inteligencia. Lo que sí creo que están las personas muy alejadas de la política y eso sí me preocupa. Sí. No se ve Algunas a la política generaciones como una herramienta, como una herramienta genuina, potente y sana. genuina para combatir las desigualdades y para cambiar Bueno, pero la eso sociedad. también es parte de la estrategia general. Exacto. Es mostrar que la política no es la Sí, salvadora, claro. ni mucho Por menos. supuesto, por eso hoy estamos en crisis política y hoy estamos en crisis del sistema también democrático. Ujú. Y esa es una intención clarísima de las extremas derechas, de estas nuevas derechas, que no son nuevas, son las mismas de siempre, lo que están yendo más al extremo. Claro, en lo que estamos siempre es en el mismo sistema. Exacto. El sistema que es recaudador y Y redistribuidor también. sí, O al menos intenta que sea mejor redistributivo sí, que algunos otros sistemas. Pero sí, creo que hay que entender que la política es una herramienta válida y es necesario politizarse desde muy joven. En esto de poder interesarte por lo que nos sucede, lo que nos pasa, porque cada decisión, cada cuestión es política. Es política. Hasta el precio de la leche es político, se define Claro. políticamente. También has incursionado en la actuación. Sí, me gusta el arte. Como el meme ese, me gusta el arte. Sí, me gusta, para mí es otra herramienta política importante el arte. Me parece necesario porque maneja las emociones. Y en el discurso también uno tiene que aprender a manejar las emociones. Y el arte, ejercitar el arte de las emociones, me parece como una herramienta poderosísima. Y podés hablar desde otro lugar, además. Porque los discursos políticos son muy lindos, pero muchas veces no llegan a los corazones y a las mentes. Creo que el arte es una herramienta que sí llega a los corazones y a las cabezas desde otros lugares. Claro. Y entonces sí incursioné y escribí algunos monólogos. Bueno, participé en los monólogos de La Vagina. Fui la primera travesti en este país en ser una de las actrices del elenco. Y pedí escribir mi propio monólogo y lo escribí para contar la historia desde el sur, porque la autora de los monólogos es norteamericana, Claro. y los escribió en los 90 los monólogos, entonces ya tenía escrito un monólogo para una persona transexual, y no me representó esa letra porque era muy del norte y era una cuestión muy lejana a lo que sucede en el Cono Sur, en lo que sucede en Latinoamérica. Claro. Entonces yo dije, yo voy a escribir mi monólogo pero desde el sur, desde esta Latinoamérica, y escribí. Y lo hice, lo interpreté durante 3-4 años en diferentes teatros y ciudades. Estuvimos en Punta del Este, en Maldonado, estuvimos en El Solís,
en diferentes teatros En la época en que interpretando. Glenda también integraba ese... No, los monólogos en Uruguay estuvieron 17 años ininterrumpidos. Yo fui de las últimas, de la Ah, última, la última. los últimos elencos. Desde el año 2018 estuve yo hasta el 22, 24 o 23, por ahí, más o menos. Hasta el 23 creo que hicimos. Fui uno de los últimos elencos. Contame qué es lo que te ha hecho más feliz en tu vida, en esta lucha, porque estás enfrentando todo desde un lugar de reivindicación. Claro. Ujú. Creo que lo que me ha hecho feliz es poder ser quien quiero ser. Eso no te lo puede quitar nadie. Es un derecho inalienable, es un derecho Y humano. que lo sentís acá. Lo siento muy adentro. Me hizo muy feliz también haber culminado mi carrera, que me dio mucho sacrificio, porque yo cuando... ¿Trabajabas y Era trabajadora estudiabas? sexual cuando comencé a estudiar. Contame Yo eso. estudié en el 2006, comencé la facultad en el 2006 y recién venía del interior. Era muy chica, tenía 21 años. Y para sostenerme tenía que trabajar sexualmente porque no conseguía trabajo. Luego, por suerte, conseguí trabajo como empleada de una empresa tercerizada de limpieza. Y ahí pude dejar un poco el trabajo sexual. Pero al principio fue difícil, fue muy difícil poner en diálogo, sobre todo, el mundo de la teoría y del pensamiento con una realidad que era totalmente, que estaba por fuera de los márgenes y que me exponía y que me ponía todos los días en una situación que yo no elegía. Entonces, eso me generó conflicto, mucho conflicto, por eso abandoné 3 veces la carrera. Eso te iba a preguntar si Sí, cuántas veces la abandoné había. 3 veces hasta que pude estabilizarme, pude encarar un trabajo que me salió por suerte, que me tomaron. Ahí después yo concursé un cargo, previo a todas las normativas que hoy existen, ¿no? Sí, sí. Concursé en un cargo, no quedé en lista de prelación, después concursé para otro cargo en otro organismo, y ese fue el organismo que fue el MIDES, Sí. que es el cargo al que mantengo hasta el día de hoy, que hizo un llamado específico para personas travestis trans en el año 2013, previo incluso a la ley trans. Fue como una política de... ¿Quién estaba ahí? en ese momento estaba Olesker. No, estaba... Sí, Olesker. ¿Sí? Estaba Olesker, sí, en ese momento, creo, de ministro. ¿Ministro? Sí. Hicieron ese llamado específico a través de la Dirección de Políticas Sociales, que en algún momento estaba Andrés Escagliola al frente, y yo concursé y ingresé en el cargo. Luego de ingresar en el cargo, de tener un trabajo estable, pude retomar el final de la carrera, ya había dejado un tercer año. Pude retomar tercer año, hacer cuarto y terminar. Y eso a mí me dio muchísima felicidad. Muchísima felicidad por varios motivos. Primero porque era la primera travesti licenciada en comunicación de este país. Eso fue muchísimo, era mucho, porque yo realmente transité la academia en soledad. Si bien me hice de grupos de amigas, grupos de pares de estudiantes, era la única travesti en ese momento cursando una facultad. Y en mi disciplina, habían otras en otras disciplinas, por suerte, pero en mi disciplina era la única. Y además porque también soy la primera profesional de mi familia. Bueno. Y eso es interesante y creo que es un lindo ejemplo también para mis sobrinos, por ejemplo. Claro que sí. ¿Así lo ven? Y pienso que sí, espero que sí, que así lo vean. Así lo vea. Y que puedan seguir esos caminos, o de acuerdo a lo que les guste hacer o a lo que les interese, pero es la idea, es dejarles como el ejemplo de que, bueno, nuestra Karina familia... Núñez también festejaba Ajá. que una de sus hijas Exacto. también era universitaria Sí, y que pudo romper ese y círculo, pudo romper esa ese cuestión. círculo que Ujú. venía De varias generaciones. de varias Sí, generaciones. Sí, la conozco a Cari, conozco su historia. Sí, sí. Una gran luchadora, muy, Sí, sí. muy reconocida también. Sí, y que te quiere mucho. Yo también a ella. En realidad porque fue a ella quien le pedí que me La quiero recomendas. mucho a Cari Sí, también, es muy genio, es muy Sí, bueno. Muy sí. lindo trabajo viene haciendo Karina. sí. Contame cómo fue eso de la niñez en San Carlos, ¿no? Fue duro, muy duro. La Hoy por escuela, suerte me hemos imagino. avanzado. Sí, la escuela fue dura, fue muy dura. Las instituciones son duras. Para ¿Y la personas familia que no? También, aunque de una manera, ¿cómo decirlo? Más leve, porque en realidad mi familia, si bien al principio no entendió mucho mi madre, luego logró acompañarme. Luego de un proceso que ella tuvo que hacer, por supuesto. Claro. Porque nosotros siempre decimos lo mismo, las cuestiones de cuando las personas transicionamos en el género, no transicionamos nosotras solas, también transiciona la familia. La familia sufre
un efecto, sufre una cuestión que tiene que ver con la afectación y sufre también las violencias. Claro. Porque, No es lo mismo que un suicidio, que también sufre mucho la familia, por pero en supuesto. realidad es alguien que se va de un lugar en el que lo habían colocado. Exactamente, hay una muerte Hay una muerte. para resurgir, hay una muerte, la muerte de un género para resurgir en otro. Tiene que ver con eso el proceso de construcción o de tránsitos identitarios, ¿no? Y entonces yo entendía también que mi madre sufría las violencias del barrio, los comentarios, viste el hijo puto de fulana, que eso siempre es muy común en el interior y sobre todo en aquellos años, Sí, sí, sí. en los 90, yo me crié en los 90. Hoy por suerte hemos avanzado un poco, aunque sí, vamos un poco para determinados lugares, determinados barrios, determinadas construcciones sociales, se sigue manteniendo más o menos lo mismo. No hemos cambiado tanto en esto de la discriminación y la violencia, ¿no? O la discriminación como una forma de Sin violencia. embargo, cuando se celebra el día es mucha gente la Es que multitudinario, sí. Sí. Es una marcha, la marcha por la diversidad es una marcha que se ha instalado como una de las más grandes después de la marcha del silencio y después del 8M. 8M. Esas son las tres grandes movilizaciones de este país, la diversidad, la del silencio y el 8M. Y sí, van aproximadamente unas 300.000 personas, 250, Sí, 300.000 es mucho personas. para el Uruguay. Es mucha gente, A sí, veces claro. los partidos políticos no lo logran Ujú. convocar. No, ni siquiera un partido político te convoca 250.000 personas. Estas movilizaciones sí. Y bueno, y tienen que ver con una cuestión que se ha construido también, ¿no? Y dentro de esa organización, ¿qué rol te han dado o qué rol tenés? Yo soy referente Sí. por estos temas hace muchos años, pues yo participé de la coordinadora Pero para te organizar... consultan o ya no. No, yo ya no participo del espacio de coordinación. Del 2016 fue el último año que yo participé. Hace 10 años ya que no participo, porque definí correrme hacia otros espacios y dejar que la coordinación de la marcha y la organización de la misma efectivamente la hagan otras generaciones Claro. y personas desde diferentes organizaciones sociales. Que así sucede, todos los años se reúne la coordinadora, que se comienza a reunir ahora en abril, mayo, ya se reúne la coordinadora por la marcha para empezar a organizar toda la cuestión política, organizativa y de movilización que implica septiembre, Claro. que es un mes de mucha organización y de muchas actividades, y la que cierra siempre es la marcha. Pero previo a la marcha hay muchísimas otras cuestiones que se instalan O sea que públicamente. atraviesa todo lo político, ¿no? Sí, es un espacio político. La lucha por los derechos son políticos. Entonces la coordinadora por la marcha, quien organiza, son personas que hacen política social, por ende hacen política. Claro. Todas las personas que nos organizamos hacemos política. Entonces esos espacios son profundamente políticos donde se debaten muchísimas cuestiones. Se intercambian a través de las diferentes organizaciones las reivindicaciones históricas que tienen que ver con nuestros derechos, y se hace una revisión de contexto también geopolítico, de cómo está el mundo y cómo esto nos afecta. Por ende, sí, es profundamente política, y es lo lindo que tiene Uruguay, que todavía sigue conservando esas instancias como instancias profundamente políticos, y no hay nada más político de tomar la calle, por ejemplo. Y esa forma organizativa, ese evento, esa instancia, logra tomar las calles de Montevideo y del interior también, porque en el interior también hay movilizaciones. Fíjate que es como una novedad en el mundo industrializado, en Occidente, hoy, como la gente toma las calles, Sí. que es como, para muchos es como un retroceso y para otros es un avance. Es necesario tomar las calles, porque es necesario, si vivís en un sistema democrático, participativo, hacer política y tomar las calles como un espacio público y político, como se hacía antes en la antigua Grecia o en los sistemas antiguos, el ágora y la enseñanza de los espacios públicos. Bueno, el espacio público también es un espacio político, porque es donde las personas habitamos, donde transitamos y donde necesariamente también tenemos que ejercer nuestros derechos. Entonces, es sustantivo para esta Latinoamérica que viene dando un giro hacia la derecha y que viene de alguna manera y que a través de este sistema actual que estamos viviendo, esta cuestión inmediata de las redes y la cuestión más virtual, venimos perdiendo pie con la realidad y con esto de necesariamente tomar las calles para encontrarnos. Y cercenando muchos derechos. Exacto. Porque se avanza en ese sentido, ¿no? Estamos en un claro retroceso. Sí. Claro retroceso que viene organizado internacionalmente y estratégicamente desde estas derechas radicales o extremas que intentan y que vienen con el mismo modus de siempre, con la misma propuesta de siempre, que es beneficiar a sus amigos, empresarios, a las grandes élites y recortar y retroceder en derechos
de participación y en derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de organización, derechos a la salud, al trabajo, a la cultura, en definitiva, derechos a, a lo que nos hace personas dignas, ¿no? Personas Claro. humanas. ¿Cómo ves este, este momento en el mundo? Lo veo complejo, muy complejo y de una cuestión de una perversidad enorme a través de la manipulación de las redes, del discurso fácil, la llegada fácil, el discurso sencillo y en esto de instalar caos y miedos y que todo el mundo piense de que todo está horrible y que necesariamente tenemos que cambiar de sistema porque ese sistema ya está obsoleto o dejó de funcionar. Creo que hay una intención política detrás de eso muy grande, en debilitar los sistemas democráticos y generar regímenes. Lamentablemente hoy estamos presenciando un mundo donde la democracia ha venido en decadencia, ha venido cayendo, pero no sola, ha habido una intención para que eso suceda, y la lejanía de la gente de hacer política y de estar interesada en la política hace que se den los espacios propicios para que vengan estos señores blancos de traje y corbata con estas propuestas de esto ya no sirve más, esto ya no me representa, son todos iguales, ahora están con ese discurso también la gente que todos son iguales, todos los políticos son iguales, Sí. y no, gente, no todos los políticos son iguales. Hay políticos que tienen humanidad y que piensan en las grandes mayorías y que piensan en las personas y los derechos de las personas, entonces no son todos iguales, es un discurso que se viene instalando justamente para instalar estos regímenes, estas autocracias, estas cuestiones que son regímenes disfrazados de democracia, como sucede en El Salvador, como sucede en Estados Unidos, como sucede en Argentina, como ahora está sucediendo en Chile y como sucede en tantos otros países donde las extremas derechas radicales vienen instalando esta cuestión perversa. Me acordé ahora de Da Silva en el momento en el Senado cuando discute con el senador Viera Sí, terrible, sí, terrible. porque a veces simulamos socialmente que somos progresistas, pero no del frente, digo progresistas, no del Frente Amplio, progresistas en el sentido social, ¿no? Que admitimos que estamos de acuerdo, que vemos que el derecho del otro es válido, qué sé yo. ¿Y ahí cómo lo viviste o cómo lo vivieron? Nos pareció terrible la forma violenta en la cual Da Silva nombra al Viera, bueno, Sí, Viera. que le dijo maricón de mierda o puto de mierda. Sí. Una expresión de ese estilo, dijo. Y bueno, eso es violencia. Lástima, nos Y dio algún, mucha y algún pena. gesto Ujú. también. Nos dio mucha pena que Viera no denunciara eso, porque tiene... ¿Debió denunciar? Debió denunciar, sí, porque No, había... no el Senado, el senador. El senador tendría que haber Ah. denunciado, claro, porque eso es un claro gesto de discriminación y de violencia. Y en este país habemos muchas personas que durante muchos años trabajamos para que eso no suceda. Y que se permita eso públicamente y en el lugar donde se permitió, que es el Parlamento uruguayo, es Eso muestra un poco de decadencia también, ¿no? decadencia, Porque fíjate decadencia, bajeza. cuánta gente sabría de Penades, porque era Exacto. bastante vox Sí. populi. Y sin embargo yo nunca vi que le faltaran el respeto de esa manera, Nunca. ¿no? Exacto. Así como con tantos otros y Claro. tantas otras, porque no debe de suceder ese nivel de violencia en el Parlamento, y mucho menos cuando este país tiene marco jurídico que habilita a que eso se denuncie porque lo instala como figura de discriminación y de violencia. Por ende, es punible. La ley, ¿se está aplicando para ustedes? No totalmente, no debidamente. Estamos trabajando para eso, por supuesto. ¿En qué no se está aplicando? No se está aplicando en la cuestión de que tiene que ver con ampliar los sistemas o incorporar dentro del sistema de salud esto de la descentralización en la atención a personas travestis trans. Hoy en día contamos con algunas policlínicas especializadas, específicas. Había una, si mal no recuerdo, en Paysandú y después otra en Montevideo y había otra en otro departamento que creo que la cerraron. Pero la idea nuestra, o lo que dice, no es la idea nuestra, lo que dice la ley, es que se tiene que descentralizar el servicio de atención en salud del primer nivel, la salud integral para las personas trans, y se tiene que descentralizar y llegar a todos los servicios del país, y eso no se ha logrado, no se ha hecho un trabajo... O sea que
Cuando necesitan Cuando necesita una asistencia. persona trans del interior, por ejemplo, consultar a una endocrinóloga, a un endocrinólogo, para ver de hacer su proceso hormonal, cuidado, de acompañada desde el punto de vista del sistema y de la salud, tiene muchas veces que viajar a Montevideo. Hay solamente una policlínica, creo, en el interior, y eso tiene que cambiar. En realidad tenemos que ver con ACE y con los diferentes prestadores, pero sobre todo con ACE, cómo en el sistema público tiene que de alguna manera instalar esas policlínicas o preparar y formar y capacitar a sus funcionarios y funcionarias para que estos se incorporen en el primer nivel de atención o la atención integral en la salud. Eso con respecto a la salud, que no está llegando todavía al interior. Y eso nos preocupa porque siempre este país se ha caracterizado por capitalizar todo en la capital, en Sí, Montevideo, sí. ¿no? Y a nosotros nos preocupa mucho el interior porque nosotros no vivimos todas en Montevideo. Tenemos muchas compañeras en el interior, sobre todo en el litoral y en el este, y también en el norte, en las fronteras. Pero eso nos preocupa mucho. Después, en lo que tiene que ver con la implementación del 1% de los llamados públicos, tampoco se viene implementando debidamente. Porque según el último informe de la Oficina Nacional de Servicio Civil, que es a diciembre del 2024, en el periodo comprendido entre el año 2018 y el año 2024, hubieron 78, 73 ingresos de personas travestis trans en el llamado de cupo laboral para personas trans del 1%, ¿no? Y en realidad tendrían que haber ingresado 238 personas. Ingresaron solo 78. Entonces ahí tenemos un problema también de implementación y tenemos un problema también de llegada. Nosotras entendemos que, si bien el Estado tiene dificultades a la hora de implementar el cupo, el 1% en los llamados, por diferentes motivos, porque hacen los llamados, porque es una persona cada 100. Claro. Cada 100 personas que entran al Estado, una tiene que ser travesti trans, según lo que establece la ley y el cupo laboral, ¿no? Y por lo general ellos acumulan a veces los llamados, porque te hacen un llamado de 20 personas, otro de no sé qué, y van acumulando, cuando llegan a 100 hacen uno, incorporan la cuota del 1%, o a veces lo que hacen es hacen llamados y después acumulan y llaman específicamente al cupo laboral Claro. travesti trans. Hacen el llamado de cuotas aparte, ¿no? Pero además también nosotros contamos con una dificultad que es estructural, que es sistémica, que tiene que ver con las cuestiones de las trayectorias educativas. Nosotras ya sabíamos esto cuando trabajamos en la ley, en la reglamentación de la ley, que tenemos una dificultad enorme histórica con nuestras compañeras de que no han podido seguir sus trayectorias educativas y eso complica, dificulta el acceso a el llamado. ¿Por qué? Claro. Porque los llamados tienen requisitos. No es que y acá hay una confusión enorme por parte de la sociedad. Creen que por solo ser travesti entras al Estado. Y no, tenés que cumplir con el requisito del llamado. Tenés que tener, si el llamado es para administrativo, si te dice el llamado, tenés que tener sexto de liceo aprobado y tenés que tener algún curso de administración, tenés que cumplir con esos requisitos. Nosotras no entramos porque somos travestis trans. Entramos en ese cupo si cumplimos los requisitos del llamado. Y eso tiene que quedar clarísimo, porque hay un gran error y una gran falacia, una gran mentira que se reproduce automáticamente en la sociedad de que todas las travestis entran al Estado. Y no, mentira. No entramos si no cumplís con los requisitos del llamado. Claro. Nadie entra a ningún cargo. Y si al no entrar en los cargos y no tener empleos seguros o no estar estudiando y mantenerse como tú pudiste durante un tiempo hacerlo desde un trabajo, pero antes tuviste que ejercer Tu trabajo sexual. trabajo Sí. sexual. Todos los travestis hacen el trabajo sexual. Y casi todas han sido obligadas a, sí. Ujú. Sí. Es como una cuestión de la cual no nos salvamos nunca. ¿No? No. Solo que tengas el apoyo de tu familia. Ahí puede ser que te salves. Y hoy en día, por suerte, no digo que son todos los casos, pero sí están habiendo cada vez más familias que acompañan, por suerte, a esas juventudes que transicionan en el género y que por suerte no las expulsan de su casa ni las mandan a la cuestión esta de quedar a la intemperie y no verse de otra manera que ejercer el trabajo sexual para poder sobrevivir, para poder comer y vivir. Eso está sucediendo cada vez menos, pero sí hay toda una generación de jóvenes en el medio y de adultas mayores ya, que no hay tanta población adulta mayor, porque nosotros tenemos un promedio de vida de 40 años más o menos en toda Latinoamérica. Entonces adultas Pero mayores son muy pocas las a que ti te quedan. falta mucho para los 40. No, yo ya pasé los 40. ¿Ah, hace pasaste? rato. Yo ya estoy en la sobrevida, por suerte. Bien. Tengo 41. Entonces yo ya pasé la sobrevida. Nosotros le llamamos, cuando cumplimos ¿Y 40, festejan? celebramos la sobrevida, claro, porque ya tenemos que estar muertas hace rato. Porque en realidad... Pero la tú mayoría- hiciste muchos cambios antes ¿De qué? ¿En qué en sentido? tu vida.
Sí, claro, por supuesto, pero no estoy exenta de que me maten. Ah, que te Claro, maten, sí, obvio. pero ¿por qué otra cosa? ¿Por enfermedad? ¿Por No, inasistencia? por lo general las ¿Siempre? muertes nuestras son por asesinato. Ah, siempre por asesinato. Claro, La mayor asesinatos son las mayores, suicidio y enfermedades. Pero las enfermedades derivan de las violencias que vivieron las personas. Porque no llega una persona a los 35 a enfermarse si no vivió intemperie, trabajo sexual al frío en pleno invierno en la calle, si no vivió consumo problemático de sustancias y otras adicciones como el alcohol y otras cuestiones que siempre van concatenadas o van de la mano de haber tenido una historia de vida terrible. ¿No? De haber estado privada de libertad, por ejemplo, y eso es una sumatoria que lo que hace es ir enfermando a las personas. Claro. Entonces, por eso morimos jóvenes las travestis en este país, por una cadena ininterrumpida de violencias que se alojan en los cuerpos y que, si tenés suerte, sobrevives, y y si sos víctima de violencia, no sobrevives. Claro. Tiene que ver con eso, nuestra mortandad, nuestra expectativa de vida es muy baja comparado a lo que tiene que ver en nuestro país, ¿no? En nuestro país la expectativa de vida cada vez es más alta para Sí. todo el resto de las personas. Bueno, las nuestras mueren muy jóvenes. Muy jóvenes, qué Ujú. pena. Te quería preguntar otra cosa. Por ejemplo, el hecho de estar hoy trabajando en el MIDES, Ujú. en el área de la policía, ¿no? Hoy no estoy en el Ministerio Interior. Claro, el Soy Ministerio Interior. funcionaria, dijiste Mides, Ah, pero no es Mides. ¿no Soy estás funcionaria del no, Mides. no estás por el MIDES en el Sí, sí, Ministerio claro, del sí. Interior? Exactamente. ¿Y qué dije mal? No, pensé que me decías tu trabajo en el Mides. Y No, estoy por el Mides. Por el Mides. Ahora sí. No, por. Sí, actualmente estoy en pase en comisión. Ahí está, pero sos funcionaria del Soy MIDES. funcionaria del Que Mides estás en por pase concurso. Claro, sí. Ahí está. Ahora sí. ¿Qué encontrás ahí? Porque viste cómo está impactando el suicidio Ajá. en la sociedad en general, pero en policías también. ¿Qué es lo que se puede ver ahí? Y creo que lo que falla siempre son las cuestiones de los sistemas institucionales, que en realidad hay que seguir fortaleciendo, ¿no? En esto de que las personas se enferman, porque estamos en un momento donde realmente hay una cuestión exacerbada y una cuestión, no sé si ha crecido, pero sí a través de las redes todo el tiempo estamos viendo la cuestión de la violencia como una cuestión instaladísima, ¿no? Y esto no solamente le pasa a Uruguay, le pasa a otros ¿A países ti te de ha pasado Latinoamérica. por las redes? Sí, de que ver violencia todo el tiempo, sí. No, recibir Ah, violencia. por supuesto que sí, claramente. Claro, hay gente que me insulta, sí, por supuesto. Gente que no está de acuerdo con nuestras luchas y con las cuestiones políticas que llevamos adelante, sí, claro. O sea que hay gente que Nos tiene insultan tiempo para hacer eso. y nos amenazan también. A mí cuando estábamos discutiendo la ley me amenazaron muchas veces a través de las redes. Y sí, gente perversa hay en todos lados, por supuesto. Y tiene que ver con cuestiones ideológicas. Sin embargo, cuestiones ellos políticas. los sienten perversos ustedes por tener Exacto, esta elección. Tal cual, tal cual. Bueno, Ahí contame está, qué esa pasa. es la cara de la otra moneda. Claro. Decime cuál es lo que encontrás, si es que podés hablar. Sí, en mi trabajo actual yo trabajo en un área específica que tiene que ver con políticas de género, con la Policía Nacional, y trabajo en un área muy específica que tiene que ver con un área técnica que arma las capacitaciones para la policía. Las capacitaciones que a la policía le sirven para formación, para estar al tanto de las normativas actuales en este país, la de violencia basada en género, cómo eso dialoga con la práctica policial, cuáles son las cuestiones, porque en realidad con el funcionariado tú tienes que hacer un doble trabajo, ¿no? Esto de capacitar al funcionariado en lo que tiene que ver con la normativa de nuestro país, en cómo se protegen determinados derechos y a la vez cómo es el actuar policial con respecto a esas cuestiones. Bueno, cuando se recibe una denuncia de violencia basada en género, ¿cómo es el procedimiento policial? ¿Cómo yo atiendo a esa persona? ¿Cómo tomo nota de su testimonio, de su relato, de su denuncia? ¿Cómo eso después se eleva a fiscalía? Todo ese procedimiento policial se hace formación para eso, porque los policías aprenden a hacerlo, ¿no? Claro. A ensayo y error, como en todo ser humano, pero la institución lo que hace es formar todo el tiempo en eso, pero a la vez también se hace un trabajo con la policía que tiene que ver con esto de cómo no reproducir ellos las violencias
y cómo ellos no ser reproductores de esas mismas violencias, ¿no? Claro. O sea que es un doble trabajo, un doble rol en cómo formar a los Pero funcionarios entonces y estás las como funcionarias. instructora, como profesora, como... En realidad en este momento yo no soy docente, la idea es sí ser docente más adelante. No soy docente si hay equipos docentes Ay, equipo. de la Los dirección que hacen todas estas que formaciones. tú integras. Yo integro lo que es la unidad del área que arma las capacitaciones. Armamos las capacitaciones, algunas son presenciales, otras son virtuales, se hacen por una plataforma de lo que es la Escuela Nacional de Policía, y eso es para que llegue también a todo el país, ¿no? Porque se capacita a todo el país. Entonces hay capacitaciones que ya están fijas, que son las mismas todos los años, hay otras que son, que se hacen actualizaciones sobre lo que ya se dio, porque por suerte la normativa se va armando y se va como transformando también, y se van viendo como cuestiones necesarias de profundizar. Hay unas que son que están siempre, las que son actualizaciones, y hay otras nuevas que se vienen pensando, y eso es a través de, no solamente a través de la escuela, sino a través de la ejecución de presupuesto en el contrato a personas especializadas, por ejemplo, para que traten temas específicos. Por ejemplo, ahora se está trabajando con una persona, que no me acuerdo de qué país es que viene, pero vienen trabajando con otro técnico de la dirección en lo que tiene que ver con la formación específica a las áreas de investigación del ministerio, o sea, la policía científica, la policía de investigación, en lo que tiene que ver con crímenes específicos que tengan que ver con violencia basada en género, en estudiar las causas, las formas y el modus y el método de ese crimen y cómo se podría analizar la prueba para de alguna manera detectar y comprobar de que fue violencia basada en género y cómo se especifica la violencia sobre los cuerpos asesinados, ¿no? ¿Crees que estamos en una situación más peligrosa, la sociedad está más violenta que en otros momentos? Creo que en general la sociedad ha venido perdiendo lo que tiene que ver con el control de las emociones y el control de la ira. Hoy todo el mundo está peleándose por cualquier cosa. Sucede mucho en el tránsito. Bueno, este caso y están espantoso que acaba de armados. pasar, ¿no? Están de este armados, muchacho además, que ¿no? se bajó y que sacó un destornillador y que mató a un delivery, porque tuvieron un encontronazo en la cuestión de tránsito. Y creo que ha habido una pérdida importante en lo que tiene que ver con el valor de la vida. La vida no está valiendo lo que valía antes. Y eso Entonces, tiene que ver con el narcomenudeo, con el narcotráfico, tiene que ver con con todo. las Tiene que ver con adicciones. todo. Tiene que ver con todo y tiene que ver también con cómo se reproducen automáticamente las violencias y cómo es necesario que el Estado cada vez se ponga más firme y más duro en el combate de las violencias, porque en realidad hoy vivimos en una sociedad que está caminando mucho hacia la violencia por esto de que también creo que el primer agente de socialización, que lo conocemos, que es la familia, ¿no? Se está perdiendo, hace mucho tiempo se está perdiendo eso del ejercicio de la educación en casa. Eso se ha venido perdiendo históricamente. Y no hablo de este periodo, hablo de muchos años atrás. Sí, sí, sí. Se ha venido perdiendo. La familia tipo ya no es la familia no existe el modelo de familia tipo, siempre fue una construcción, ¿no? Siempre fue una construcción. Pero se ha perdido la conversación en casa, en la mayoría de los casos, ¿no? Y el diálogo El social diálogo está social, afectado. esto de que las personas ya solamente se comunican a través de dispositivos electrónicos, de que no hay un cara a cara, un mirarse a los ojos, Y entre la ira, ¿no? Esa cosa. Y la acción no media exacto. una respiración. Exactamente. Exacto. Y creo que el valor de la vida perdió sentido en el momento en que no estamos logrando autorregular nuestras emociones, no estamos logrando controlar nuestras emociones. Exacto. Y no estamos viendo por la otra persona, solo vemos por nosotros y nosotras mismas. Más individualismo. Es una cuestión individual y es una cuestión que viene instalando, como dije anteriormente, y se viene repitiendo. Es una cuestión de sistema. Es una cuestión de sistema y tiene una intención política. Y una intención política por el individualismo tiene que ver con el sistema capitalista en el cual nos hemos criado y un sistema en que está en clara crisis también. Claro, está dando su última batalla. Exactamente. ¿No? Y eso ha enajenado a las personas mucho, ha hecho de que solamente se miren su propia cola, por no decir otra palabra. Sí. Y que no te importe Otro el de al diría lado. ombligo, pero sí, vos ya su te propio fuiste. ombligo. Claro, pero a vos te queda mejor decir. Sí. Y solamente miran por uno mismo, por sí mismos, sí mismas, y eso hace que
cada vez nos enajenemos más y nos vayamos alejando de la cuestión más básica humana, que es importarte por el otro. Importarte por ti mismo y por ti misma es importante, sí, es necesario también, pero que te importe el al lado también es una cuestión que nos hace humanos y humanas. Claro. Y eso políticamente se viene perdiendo hace mucho tiempo. Capaz que también nos desvalorizamos muchísimo, Exacto. ¿no? Estamos muy, muy disgustados con lo que obtenemos, porque como siempre se nos exige desde la plataforma, desde la vida misma, Sí. estar radiante, estar felices, conseguir todo, cuando de pronto lo más interesante es encontrarte a ti. Bueno, lo único interesante Sí, es es encontrarte a ti mismo, a ti misma y poner eso en diálogo con otras personas. Claro. Y esa es la riqueza más grande que tenemos como seres humanos, como seres sociales, ¿no? Y creo que estamos en una cuestión de enajenamiento absoluto, en esto de perseguir y trabajar solo para pagar bienes y servicios. Esto de consumir, 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 eso que ha construido este sistema tan perverso, ¿no? Que nos hemos olvidado de ser personas humanas en esto de trabajar para consumir. Sí. Pero también hay una cosa muy importante y tiene que ver con las brechas. Hoy entiendo también que las brechas son cognitivas. Entiendo que hay un problema grande de cognitivismo. De conocimiento, o Sí, sea, de cultura, de educación, exacto, sí. exactamente. Y de personas que están votando hace tiempo contra sí mismas, pero que además votan contra todo el resto. Sí. Porque cuando tú elegís un régimen, cuando elegís perder derechos, por odio, por revancha, Por ira, y por por no sé. ira, por esto del que mi móvil sea el odio, nos hace que nos hemos alejado muchísimo de lo que tiene que ver con las cuestiones cognitivas, que tienen que ver con el conocimiento, con el saber cómo este sistema se ha construido y saber las intenciones que hay detrás también. Y los peligros, Y a los los peligros, a los que exacto. nos asomamos. Salud. Salud. ¿Por qué querrías? Por la vida y por la defensa de los derechos. Por los derechos y por la vida. Salud. Salud, amigos. La sed y el agua. Con Raquel Darwech. La sed y el agua.